Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar para que el Señor pueda hablarnos en esta tarde. Padre, te alabamos porque tú eres un Dios tan grande que nuestra mente no puede captar que el eterno Dios se haya hecho hombre, como festejamos hace unos días. Y el Dios humano, a través de Jesús, pudimos ver. Y que ese niño crecía en estatura, en sabiduría. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entregó su vida por nosotros, los pecadores, para poder escuchar que su palabra dice: mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué tremenda verdad, Señor. Y hoy queremos mirar, pero con detenimiento, ese amor tan grande, para poder cerrar una etapa y comenzar otra, en nuestro último servicio de fin de año, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo nos asista y nos dé iluminación para comprender tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, seguimos con vamos a hacer una continuación de lo que fue el otro día, pero no hablando sobre la Navidad. Vamos a hacer un poquito de memoria. La semana pasada hablábamos sobre qué regalo podemos presentar a nuestro Señor, ¿sí? ¿Qué presente le puedo dar a mi Dios? Pero hoy, yo estaba en la noche de Navidad, no sé qué estaban haciendo ustedes. Era ya las 4 de la mañana y mi esposa a las 5 terminamos de orar y me dice: me voy a ir a acostar. Y yo le dije: mi amor, hiciste un gran trabajo, la pasamos súper, comimos de todo, disfrutamos los amigos que vinieron, los que nos trajeron comidita así por la puerta. Disfrutamos tanto. Y mientras yo lavaba los platos le dije: andá, vos trabajaste duro, ahora déjame a mí que en 2 horas yo te dejo la casa limpita, así cuando es la mañana, vienen tus papis y abrimos los regalos con los niños. Y de pronto escucho boom, 5:30, ya casi las 6. Y digo: ¿qué fue eso? Mi casa hizo así como que alguien le pateó. Salgo por la ventana, creí que un auto chocó algo y de pronto digo: qué raro, miré por la ventana, pero fue como un zumbido fuerte. Y prendo enseguida la televisión y un atentado, no se sabe todavía si es externo o interno, en nuestra bella ciudad de Nashville, cerquita. Una bomba explota y destruye 44 negocios ahí en el downtown. Mucha gente de Nashville, Luis recién me contaba, él, mis cuñados, mi suegro, la empresa AT&T, ¿no? Se destruyó, creo, y no hubo internet en Kentucky, Alabama. Caos. Y yo cuando estaba lavando decía: Señor, falta 6 días para terminar el año, ya, bueno, en poco tiempo se va a saber quién es el presidente de los Estados Unidos. Estamos orando ahí para que los patriotas podamos gobernar. Y de pronto digo: ¿qué más puede pasar? ¿Qué cosa puede pasar? Y pasó algo más. ¿Qué quiero decir con esto? No, hasta ahora no se sabe si hubo víctima de muerte. Todavía no terminó el 2020. Tenemos nuestros últimos servicios en la iglesia de 2020. Entonces yo ya no puedo estar hoy diciendo que mañana no va a pasar nada, que pasado no va a pasar nada, o que no sé qué puede pasar antes del 31 de enero del 2020. Un año diferente. Un año donde nos encontramos ante un virus mortal que se desparramó desde China, de la ciudad de Wuhan, hacia todo el mundo. Donde todo el mundo fue encerrado. Donde políticos decidieron encerrar gente. Gente murió desesperada sin poder ver a sus familiares. Y no voy a extenderme mucho sobre este tema porque no quiero traer mis pensamientos personales sobre la palabra de Dios. Quiero que esta semana, el 30, puedas abrir el canal de YouTube que yo tengo. Ahí voy a dar mi opinión sobre lo que pienso sobre lo que está pasando. Porque es hora de que hablemos. Es hora de que la iglesia ya los cristianos no pueden opinar, no pueden decir nada. ¿Viste? Y así ideologías que van en contra de los valores cristianos van creciendo y nos van cada día callando más. Yo no sé cómo llegaste hasta esta noche. ¿Viste? Esta tarde se escuchó que en Mufesburo, mi cuñada nos compartía con mi hermana
que hay un auto que están ahí todos rodeando, no sé qué pasó, que también tuvo las mismas señales que este auto puso la bomba en nuestra ciudad bella, la ciudad de la música, Nashville. En este mismo momento está todo cerrado esa zona, porque hubo otra amenaza de bomba. O sea, no quiero traer terror, solo quiero que pensemos que la vida es corta, que no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí lo que podemos saber es que mañana nuestro Señor va a estar con nosotros siguiendo, siendo fiel a sus hijos. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo voy a terminar yo mi vida cristiana este 2020? Mucha gente en sus mesas se siente y no está un padre, no está un tío, no está un abuelo, no está un sobrino, por lo que vivieron. Pero aún así Dios se manifestó en medio de nosotros y nos mostró su fidelidad, su amor, su bendición y no nos dejó solos. Amén. Aún en medio de tanta crisis, no nos dejó solos. Entonces, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo llevo un tema para esta fecha? Porque todavía no terminó, como lo va pasando todavía no terminó, faltan unos días todavía. Entonces, podemos de acá hasta el 30, 31, reflexionar cómo están los hijos de Dios, cómo está nuestra vida cristiana, y aún los que no son hijos de Dios. ¿Qué voy a hacer con este Cristo que me presentan, que me amó a mí por mis pecados, y todos los días que me voy sigo viviendo igual? Es una pregunta que se tienen que responder aquellos que siguen rechazando el amor de Dios, porque esas decisiones van a tener consecuencias a lo largo del tiempo en sus vidas. Pero los que somos hijos de Dios, podemos tomarnos y reflexionar. Hasta aquí Dios nos ayudó, ¿viste? ¿Nos seguirá ayudando en el 2021? ¿Nos seguirá ayudando más allá de lo que sabemos? ¿Seremos capaces de confiar en su soberanía? Entonces yo quiero que puedas ver conmigo en el libro de Primera de Samuel capítulo 7, que es de donde voy a sacar el tema de hoy sobre Ebenezer. Hasta aquí Jehová nos ayudó. Y vamos a traer esa palabra de este estudio para que nosotros nos preguntemos cómo queremos comenzar el año que viene. ¿Cómo terminamos y cómo arrancamos? ¿Qué cosas tenemos que dejar y qué cosas tenemos que comprometernos a ser fieles? Amén. Entonces vamos a la lectura ahí en 1 Samuel capítulo 7, si me acompañás. Dice así, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llevó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros, Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y el holocausto, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová
tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos e hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todos los tiempos que vivió, y todos los años daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Verso 17. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Esa es la lectura del día de hoy. Y bueno, tenemos una historia acá maravillosa, una historia hermosa, donde podemos ver el último juez antes de que el pueblo cometiese el atrevimiento de pedir un rey. ¿Sí? Antes de que pidiesen un rey, capítulo más adelante, vamos a ver que el pueblo va a querer ser como el mundo, como las otras naciones, y van a pedir un rey. Samuel es uno de los jueces y profetas más grandes de la historia. Vemos que el pueblo de Dios había perdido su temor a Dios. Se había olvidado de los mandamientos, si leemos los capítulos anteriores. El arca del pacto no estaba en el tabernáculo. El arca del pacto había sido menospreciada por los corruptos sacerdotes de la época y había sido robada por los mismos filisteos, donde el arca hizo estragos en el pueblo filisteo. La devolvieron al pueblo de Israel, y los del pueblo de Israel, los sacerdotes, cuando la traen, mueren muchos de ellos en los versículos anteriores del capítulo 6, en el final lo vas a encontrar. Entonces ellos dicen: bueno, ¿quién puede atrás estar delante del arca santa de Dios? Entonces la envían a un lugar, y en la casa, si ves en el versículo 7, versículo 1, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llevó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En esta casa, casa bendecida, estuvo el arca de Jehová, y no en el tabernáculo donde debía estar. Durante un periodo de 20 años, aún estando el arca ahí, Israel estaba viviendo una doble vida. Israel vivía con un corazón en el mundo, en los ídolos, y con un corazón tratando de agradar a Dios. Y no se podía mentir, porque Dios conocía esto. Y en ese periodo de tiempo, y durante toda la época de los jueces, los enemigos hurtaban, robaban y se apoderaban de las tierras de Israel, lo cual causaba un sufrimiento muy grande. Entonces acá Dios, en este contexto, va a levantar a un profeta, a Samuel. Y Samuel va a entrar en acción, y el pueblo va a tener que tomar decisiones determinantes en cuanto a qué hacer con su comunión con Dios, o con los ritos que Dios le pedía en aquel entonces, que ellos estaban fallando contra Dios, contra el santo Dios de Israel. Y quizás en esta noche vos y yo podamos pensar como desafío 4 cosas para hacer antes de comenzar un año nuevo y para tener una vida de victoria. 4 cosas que vos y yo podamos sacar de acá, de esta lectura que vimos, ¿sí? Para que podamos hacer y comenzar un año nuevo y vivir en victoria. Entonces vamos a tomar estos días que nos quedan para ver si hay algunas cosas que están impidiendo que yo pueda vivir una plena comunión con Dios. Que yo pueda estar queriendo estar cerca de Dios, pero no lejos de mis ídolos.
Y vamos a ver qué hizo el pueblo de Israel para volver a recuperar sus tierras, para que la presencia de Dios vuelva al pueblo y para que puedan vivir, para que puedan tener victoria y paz y abundancia en su vida. ¿Querés paz? ¿Querés abundancia? ¿Querés la bendición de Dios en tu hogar? ¿Querés que su mano no se aparte? La única forma de hacerlo es siguiendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice qué hacer. Y fíjate la primera cosa que quiero que hagamos y que hizo el pueblo de Israel cuando fueron a buscar a Samuel. Fíjate en el versículo 3 al 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, escuchá, si de todo vuestro corazón os volvieses a Jehová, quitad los dioses ajenos y volveos a Jehová. Quitad los dioses ajenos y volveos a Jehová. Y a Astarot de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a él servid. Y os librará ¿de quién? De las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¡Qué tremendo! La primera cosa que yo debo hacer, lo primero que me debo enfrentar cara a cara con Dios es cortar. Vamos a poner la primera ser, cortar. Quiero tener un año de victoria. Quiero tener una vida abundante. Quiero que la mano de Dios esté sobre mi familia y que mis cosas sean bendecidas. No solo económicamente. A veces uno va a buscar la bendición de Dios para la prosperidad económica, pero no va a buscar la bendición de Dios para el crecimiento espiritual. Lo primero que tengo que hacer es cortar. Cortar. ¿Cortar con qué? Con cualquier cosa que me esté atando a la idolatría. ¿Viste? Habían ídolos en el corazón de ese pueblo que fue llamado para adorar al único Dios soberano, a Dios. Y el pueblo de Israel empezó a vivir una corrupción en la religión de ellos. Empezaron a corromperse los sumos sacerdotes y empezaron a permitir ídolos dentro de la casa del único Dios soberano. ¿Cuántos ídolos nosotros debemos tener en nuestros hogares y no nos atrevemos a cortar solamente por la religión? Porque lo que nos dicen hombres, y no solamente ídolos creados por mano de hombre, de barro, de madera, sino también ídolos como la pornografía, ídolos como la avaricia, ídolos como el adulterio, ídolos que no nos permiten crecer en la gracia de Dios. Y lo que Samuel le dice, si de todo vuestro corazón os buscares y quitases, que cortases, que te limpiases de estas cosas, entonces ahí cambian las cosas. Es el primer paso que debo dar. Es el primer paso que debemos dar si queremos comenzar un año de victoria. Muchas predicaciones te dicen, vamos de victoria en victoria. Queremos la bendición de Dios. Pero todos, quizás te corten de las redes sociales, de YouTube. Quizás hasta la gente se ofenda. Pero la Biblia es muy clara, debemos quitar todo, debemos cortar cualquier cosa que me esté atando a la idolatría. Podemos tener ídolo el Dios fútbol, el Dios Facebook, el Dios YouTube, el Dios Instagram, el Dios X. ¿Viste? Los ídolos ahora se transforman de tantas cosas. Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Parece que no es un demonio porque parece un ángel, pero dentro es un demonio. Debemos tener cuidado. Y no estoy diciendo que el Facebook es una herramienta del diablo, porque el otro día alguien me dijo, pero dijiste, no dije. Lo que estoy diciendo es que vos debes tomar una determinación, cuánto tiempo le das a eso, cuánto tiempo lo pones como un ídolo. A mí me gusta el soccer, amo el fútbol. Me encanta ver al Barcelona, mi equipo favorito. Y hay veces mi equipo favorito a las 5:30 juega un partido. Y en ese momento estoy ahí y digo, a la hora que comienza el servicio, oh my gosh, digo,
Mi esposa me dice, te lo puedo grabar, pero no es lo mismo, porque apenas prenda el auto, me llegan todas las notificaciones de cuánto salió, qué dijo uno, qué dijo el otro. Y ahí me doy cuenta de que a veces hay cosas que se transforman en ídolos, donde debo cortar, donde no debo permitir que no haya nada que se interponga entre Dios y yo. Dios me llamó para adorarme, para que le adore a Él. Él me anhela celosamente y quiere que yo sea exclusivamente para Él. Tremendo sacrificio que hizo en la cruz por ti y por mí. Creo que Él se merece la honra, la gloria. Y la segunda cosa de estas 4 que vamos a ver en esta noche para comenzar un año diferente, debo confesar, debo cortar, debo mirarme, examinarme, evaluar qué cosas no me permiten disfrutar una vida plena, una plenitud en Cristo. Versículo, fíjate lo que dice, debo confesar, versículo 6 dice, versículo 5. Y Samuel dijo, reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayudaron aquel día y dijeron allí, escuchá, contra Jehová hemos ¿qué? Pecado. ¿Viste? Se reunieron todos. Samuel le dijo, preparen su corazón, de todo su corazón, reúnanse. Y cuando todos se juntaron y se preparó el sacrificio, los hombres dijeron, hemos pecado. Y es el primer principio, la confesión. Ser sincero con uno mismo y decir, yo he pecado, yo he tenido ídolos. Y no me di cuenta que no solamente tengo ídolos en mi casa, en mi cuarto, en mi tele, en todo lado, y quiero estar bien con Dios, pero bien con los ídolos. Quiero estar bien con Dios, pero sin dejar el mundo. No podemos estar bien con las dos cosas. Si sigo a Dios, tengo que aborrecer el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del sistema del mundo. ¿Sí? Hablo de la influencia que el mundo nos da para que deshonremos a nuestro Dios. No las personas. Porque Dios vino a morir por personas. Y vamos a predicarle del amor de Cristo a las personas. Debo confesar. Proverbio 28:13 dice así, mirá. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanza misericordia. Una vez más, Proverbio 28:13, y marcalo con un fibrón, esos que son fluorescentes, y grabalo, porque lo vas a necesitar como yo lo necesito cada día de mi vida, para recordarme. Dice, el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. ¿Ves? Debo confesar, no lo puedo tapar, no lo puedo ocultar. ¿Dónde lo puedo esconder que Dios no lo vea? ¿En qué cuarto de mansión me puedo encerrar creyendo en la oscuridad que Dios no me va a ver cuando Dios está ahí? Está en aquel rincón que yo no quiero que Él entre. Él está ahí. Debo confesarlo, no lo debo tapar. Si quiero tener una vida de prosperidad, debo cortar con cualquier cosa que me ate, con cualquier ídolo. Debo confesar aquello que yo soy consciente que delante de Dios está mal. Y después, fíjate lo que dice Primera de Juan. Si me acompañás a Primera de Juan, ahí vamos volando. Capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice así. Versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, escuchá. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, o sea, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Qué tremenda verdad, hermanos. Qué tremenda verdad. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos creer que al cubrirlo, Dios no lo ve. Eso es lo más absurdo que podamos hacer. Aún ahí en el silencio de nuestra conciencia, cuando estamos pecando, el Señor es consciente de eso. Y ahí es donde nosotros debemos ir al altar y decir, bueno, Dios, acá estoy. No me puedo esconder de ti. Vengo delante de ti. Dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo me quiero apartar del pecado porque necesito tu misericordia. Yo lo confieso hoy al único que es fiel y ¿qué? Y justo. ¿Quién es fiel y justo? Dios. No es el pastor, no es su nombre, es el Señor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Ahora es interesante la palabra confesar. Esa palabra confesar significa decir lo mismo. A ver, decir lo mismo. ¿Qué quiere decir decir lo mismo? Decir lo mismo que Dios dice de aquello que quizás yo en mi subconsciente digo, bueno, pero no es tan pecado. No es tan así, Miguel, no exagere, no. Pecado es pecado. Jesús dijo, si el hombre codició a una mujer en su corazón, ya cometió un adulterio, pero si no la toqué, pero si lo pensaste, ya cometiste adulterio. Y si pensaste en matar a alguien en tu corazón, ya cometiste homicidio, aún no haciéndolo. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Debemos confesar, debemos decir lo mismo que Dios dice. No debemos encubrirlo, no debemos taparlo y debemos creer que la sangre de Cristo nos limpia. ¿Ves? Nos limpia hoy, nos limpia mañana, nos va a limpiar cada día de nuestras vidas. Cortamos, confesamos. Ahora, la confesión es nuestra responsabilidad diaria. Todos los días debemos confesar. Todos los días vamos a luchar con nuestra naturaleza que se va a rebelar contra la naturaleza de Dios. Por eso todos los días debemos recordar que debemos ir a Dios. No nos debemos creer fuertes. Cuando nos creemos fuertes es cuando caemos, cuando nos aislamos y cuando no queremos compartir con nadie aquella lucha que me está destruyendo por dentro. Entonces ahí cuando te enfermas y no podés buscar a Dios. Dios quiere librarnos. Dios no quiere que vivamos en la esclavitud porque Él nos hizo libre por medio de Cristo. Amén. Dios nos hizo libre por medio de Cristo. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Dios nos saca del reino de las tinieblas, nos arrebata del reino de Satanás y los coloca en el reino de su amado Hijo. Amén. Y ahí es donde tenemos victoria. Amén. La confesión es nuestra responsabilidad diaria. La confesión es nuestro camino a la purificación y rendición al Dios Santo. Es la única forma de darnos cuenta de lo mal que estamos cuando miramos a Dios. Cuando nos dejamos de comparar con mi esposa, con mi esposo, con mi amigo, sino con Dios. Cuando miro a Dios digo, wow, santo, santo, santo el omnipotente. Entonces cuando ahí me humillo y caigo rendido a sus pies y digo, necesito correr a aquel que es Padre de misericordia para pasar mis miserias y hallar misericordia en el Dios Todopoderoso. Amén. La confesión es reconocer nuestra debilidad y dependencia de Dios. Es reconocer nuestra debilidad y dependencia de Dios. La confesión es una manifestación de humildad y exaltación de Dios sobre mí. El hombre, la mujer que corre a Dios a confesar, no es porque se siente el más inmundo de todos, no, sino porque es consciente de su debilidad y en humildad va hacia Dios, que le dice que venga, se arrepienta, entonces haya gracia. Y eso es un corazón humilde. Y un corazón autosuficiente sigue empecinado que sin ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu, sin la ayuda de hombres de Dios que te puedan hacer vencer esos gigantes que por dentro te van destruyendo, entonces es tu autosuficiencia. ¿Ves? Pero cuando uno confiesa, no es débil, sino es fuerte, es valiente. Porque es capaz de mirar al cielo y decir, Dios,
este pecado me está destruyendo por dentro. Y tarde o temprano ese pecado va a traer consecuencias. Y tarde o temprano ese pecado me va a robar mi esposa, me va a destruir mis hijos, algo va a hacer. Porque la paga del pecado siempre es muerte. ¿Ves? Siempre es muerte. Yo no puedo estar jugando con la tentación. La confesión es una manifestación de humildad y exaltación de Dios sobre mí. Cuando confesamos, estamos poniendo el nombre de Dios en lo más alto y le damos el lugar que Él se merece. Y ahí Dios actúa y nos limpia de todo pecado, de toda injusticia, de cualquier cosa que nos ate al mundo. Entonces, 4 cosas para hacer antes de comenzar un año nuevo, para vivir una vida en victoria, cortar con cualquier idolatría, confesar, ir delante de Dios y decir lo mismo que Él dice de aquello que está mal. Clamar en tercer lugar. Clamar, versículos 7 al 11. Fíjate lo que sucedió. Volvamos ahí a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7, versículo, ahora estamos en el 11. Sí. Dice, y tomó luego Samuel una... No, perdón. Bueno, vamos acá. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó de la mano de los filisteos, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero, y lo tomó perdón, es que ya necesito anteojos. La letra es tan chiquita que necesito anteojos. Creo que la Biblia que te regalé, Bori, era para mí, ¿no? Letra grande. Vamos a acercarlo. Otra vez, versículo 8. Vamos otra vez a la lectura. Les pido 1000 disculpas a los hermanos, ¿sí? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, ¿qué dice? Le oyó. ¡Qué tremendo! Versículo 10. Y el holocausto, los filisteos, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos e hiriéndoles abajo a Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-ezer. Escuchá, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gá. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Qué hermosa esta parte de la Escritura. ¿Ves? ¿Qué hicieron? En tercer lugar dijimos, clamaron. ¿Qué debo hacer? Primero, quitar cualquier ídolo que haya en mi corazón. Confesar, decir lo mismo que Dios dice, el pecado que me está pidiendo que deje. Y tercero, clamar. ¿Viste? Le dijeron a Samuel, clama, a ver si Jehová nos oye. Y él clamó, Jehová oyó, la tierra tembló, ¡boom! Los filisteos se atemorizaron cuando se reunieron en Mizpa. ¿Y qué hicieron? Salieron huyendo. Porque esa es la naturaleza del cobarde. Y es la misma naturaleza que tiene Satanás cuando nosotros clamamos a Dios. ¿Ves? Ellos clamaron. Entonces, cuando la adversidad venga a mi vida, a tu vida, clama a Dios. Mirá lo que dice el Salmos 34. Si me acompañás ahí. Salmos 34. Qué tremendo. Ellos tuvieron el privilegio de escuchar ese estruendo
que atemorizaron y huyeron. Recuperaron sus tierras, recuperaron todo lo que le habían quitado durante generaciones los filisteos y tuvieron paz, dice, desde aquel día con los amorreos. Fíjate lo que dice el Salmo 34, versículos 6 al 8. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Escuchá este versículo 6, me mata, me encanta. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. ¡Wow! Clamar ante la adversidad. Clamar al único Dios que puede darme victoria. Yo puedo clamar a Dios, pero si los ídolos están, voy a estar como el pueblo de Israel compungido, porque Dios no está obrando. Y cuando ellos quitaron los ídolos, confesaron los pecados, clamaron a Dios, Dios respondió y le dio una gran victoria, paz, y Dios le restituyó todas las tierras que el enemigo le había quitado. Qué tremendo es cuando yo clamo a mi Dios, cuando este pobre clama de todo su corazón y Jehová lo defiende. ¿Quieres clamar a Él en esta noche? ¿Qué bendición quieres para tu vida? ¿Quieres que tu familia se restaure? ¿Quieres que tu negocio crezca? ¿Quieres tener una familia feliz? ¿Quieres tener prosperidad y benevolencia y la mano de Dios en tu vida? Bueno, quita, confiesa, clama a Dios. Y la victoria va a estar ahí. ¿Ves? Porque ¿qué hace el cobarde cuando un hijo de Dios clama? Huye. Cuando Jesús está en el desierto y tiene hambre, Satanás le ofrece comida, Satanás le ofrece poder y Satanás le ofrece la gloria del mundo. Y cuando Jesús le dice, solo al Señor tu Dios servirá, ¿qué hace Satanás? Se va, huye, porque es un cobarde. Cualquier hijo de Dios que en el nombre de Jesús declara en su nombre, el cobarde se va, el diablo se va. Pero eso no nos da lugar para jugar con el diablo, porque el diablo está en un mundo espiritual donde nosotros solo dependemos de Jesús. Ahora, debo clamar a Dios. Cuando la prueba se presente, busca amigo para orar. Ellos buscaron, se juntaron entre todos, hicieron una reunión de oración y de pronto fueron a su líder espiritual, a Samuel, y dijeron, ora a Jehová, ora para que nos dé la victoria, ora para que pelee por nosotros. Qué tremendo, queridos hermanos. Yo me aferro a eso. Nunca cuando estoy pasando pruebas, mirá que la he pasado. Y cuando pasamos tribulaciones, yo no me quedo solo con mi Jenny orando. Yo llamo a un amigo, a otro matrimonio, llamo a los líderes de la iglesia y les digo, vengan a orar conmigo. Mi corazón está quebrantado, tengo miedo, nos está pasando eso. Debemos unirnos, debemos clamar juntos para poder tener victoria. Dios nos está llamando a que este año podamos ser hombres y mujeres que nos comprometamos a orar, pero a orar de verdad. A orar en el poder de Dios, a confiar que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera en su soberanía. ¡Qué tremendo! Y esa palabra que leíamos ahí, volviendo al ¿cómo se dice? A Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Dice en el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí. Porque lo que está diciendo hasta este momento, Dios sigue siendo soberano. Cuando éramos rebeldes y andábamos nuestros pecados y confesamos, quitamos de nuestro corazón, clamamos a Dios, aún en nuestra rebeldía Dios nos ayudó. Y cuando ya estábamos en purificación, en santificación y una vida abundante de la bendición de Dios, aún en la prosperidad Dios nos ayudó. Porque Dios sigue siendo soberano. Cuando estamos alejados de Él, Él nos trae con lazos de amor. Pero cuando estamos andando en victoria, no nos debemos olvidar que debemos siempre ser humildes y ir cada día en la confesión diaria de nuestros pecados y no ser autosuficiente, porque tarde o temprano eso te va a terminar condenando en tu vida, aunque hoy veas
mucha prosperidad en tu vida. ¿Ves? ¿Viste ahí en Daniel capítulo 6, versículo 15? Daniel capítulo 6, versículo 10 al 15 dice así. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel, ¿sabes cómo? A Daniel orando y suplicando delante de su Dios. En aquella historia del libro de Daniel donde nos habla que el rey había dado un edicto, ¿viste? Y que no se arrodilla ante la estatua cuando suene la trompeta, iban a ser encerrados en la cueva con unos leones. Daniel dijo, si me toca morir, moriré. Y si me toca hacer la cena de los leones, lo seré. Daniel vuelve a su casa en la adversidad, en la prueba, en la dificultad, quizás con temor, con angustia, porque tenía familia. Y de pronto, ¿qué hace? Abre la ventana. No importa lo que diga el rey, ¿viste? Apunta a sus ojos hacia Jerusalén, su tierra prometida, y hace como estaba acostumbrando. Ora a su Dios. Ora a su Dios en la adversidad. Si le seguimos leyendo la historia, pero no tenemos tiempo, y dice que en esa cueva Daniel tuvo una charla y tuvo una comunión con los leones. Porque Dios estaba con Daniel. Y los leones no se atrevieron a comer a Daniel. Así como el fuego no se atrevió a quemar a los hermanos de Daniel cuando fueron al horno de fuego. Pero ¿qué hicieron estos hombres de Dios en aquella época? Oraron, clamaron, ¿ves? Miraron dentro de sí. Entonces, ¿qué es lo que me enseña esto? Que no importa la adversidad, la prueba que venga, o el bicho o el coronavirus que nos quiera atemorizar y encerrar, mi Dios está sobre todos. Mi Dios es poderoso para librarme de cualquier enemigo que pueda venir. No estoy diciendo que vayamos y juguemos y hagamos como si no pasa nada, pero no podemos vivir con temor y terror. Debemos cuidarnos, debemos usar la mascarilla, debemos estar limpios, pero debemos ir y ser una fuente de bendición a tanta gente que la está pasando mal, a tanta gente que no tiene esperanza, a esa familia que se le perdió, murió un hijo, murió un padre, murió un tío, murió un abuelo, una suegra, cualquier persona que haya perdido algo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ir a animarles y recordarles que Dios los ama aún en el dolor que están pasando. ¿Ves? Qué tremendo que es esto. Número 4, por último, consagrar. Versículo 15, terminamos ahí con la lectura de 1 Samuel. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos sus lugares. Después volvió a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, escuchá, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Ves? Estaban viviendo en abundancia. Habían recuperado sus tierras. Dios manifestó su gracia soberana sobre ellos. Y Samuel iba y venía y juzgaba como juez a las tribus. ¿Ves? Parecía que estaba todo en armonía. Pero, ¿qué hace Samuel? Edifica, ¿qué cosa? Un altar. ¿Qué significa eso? Yo puse hacer un memorial, ¿viste? Hace poco en Argentina murió Diego Armando Maradona, un gran jugador de fútbol, que en el fútbol lo admiré mucho como jugador, pero no era un ejemplo de persona. Y le hicieron un altar y miles de gente se arrodillan ante él como si fuese un dios. Seguro que se va a morir Messi y van a poner otra estatua. Miles se van a arrodillar ante él como si fuese un dios. Le ponen vela a la iglesia de Maradona, a la iglesia de esto, y ya el hombre va buscando adorar algo, un ídolo más, ¿viste? Pero ¿qué hace Samuel? Pone un altar ¿a quién? A Jehová. Ahora, ¿por qué escribir es hacer un memorial? Cada vez que veían el altar ellos decían, cuando estábamos en la adversidad más tremenda, cuando no teníamos esperanza, vivíamos en desesperanza,
En ese mismo momento Dios nos dio la victoria y pusimos ese lugar a Ebenezer. Hasta aquí Jehová nos ayudó. Y cada vez que miremos ese altar nos vamos a recordar las consecuencias terribles del pecado, lo que hace cuando nos apartamos y vamos jugando con el pecado como si no fuese a hacernos daño. Y la victoria que podemos tener después cuando quitamos, clamamos, confesamos y consagramos nuestras vidas a Dios. ¿Ves? Era para recordar. ¿Viste? Era dónde estaban y dónde les llevó Dios. Y las consecuencias que podían venir si se rebelaban otra vez como Dios. A veces nosotros somos desmemoriados, poca memoria. Dios nos bendice hoy, vamos contentos, compartimos su bendición. A los 4 días nos olvidamos de la bendición de Dios. A los 5 días, y a los 7 días ya estoy con mis luchas, con mis cargas sin Dios. Dejo de ir a la iglesia. ¿Viste? Pongo el ídolo, ¿viste? La avaricia, la codicia, el tener más, $1 más, y soy capaz de apartarme de Dios. Yo siempre cuando hablamos con mi esposa le digo, yo voy a trabajamos duro, pero el día del Señor es el día del Señor. El día de Dios es el día de Dios. Y el día de Dios no me lo quita nadie. Y desde el día que me convertí, en el año 2002 hasta el día de hoy, no hay un día domingo que no haya ido a la iglesia si no era por enfermedad o porque algo pasó, como que te cierran. En Argentina habían pasado cosas en aquella época, pero siempre he estado con el mismo hambre, la misma sed, en tiempos buenos, en tiempos malos, cuando estábamos deprimidos, cuando estábamos contentos, siempre íbamos al lugar donde nos alimentábamos, donde crecíamos, y eso se transmite a los hijos. Y los hijos cuando aprenden a ver eso, dicen, mirá la vida consagrada de papá y mamá. El día de mañana ellos no van a tomar a Dios como una cosa más, un ídolo más en la calle. Ellos van a tomar a Dios como el santo, santo, santo de Israel, como cantábamos hoy. Y esa tiene que ser nuestra decisión. Luego tiene que ser nuestra devoción. Por eso en el último punto le puse consagrar. Debo quitar, debo cortar con cualquier ídolo que haga en mi vida. Radicalmente. Debo confesar, decir lo mismo que Dios dice de esos pecados ocultos en mi corazón. Tercero, debo clamar para vivir en victoria. Debo orar, debo juntarme a orar con mi esposo, con amigos, en la iglesia. Orar para vivir en dependencia de Dios y no en la autosuficiencia. Y por último, debo consagrar mi vida a Dios. Así como puso él un altar. ¿Dónde está tu altar? ¿Viste? El altar les recordaba las consecuencias terribles del pecado. El altar me recordará mi dependencia de Dios. El altar me recordará el peligro de la autosuficiencia. Con esto vamos cerrando. Daniel, Deuteronomio 10:12 dice así. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y quiero que le pongas tu nombre, ¿sí? Los que estamos acá y los que nos están mirando en sus casas. Ahora, pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Sí? Deuteronomio 10:12. Yo le voy a poner mi nombre. Ahora, pues, Miguel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Me acompañas en la lectura? Primer cosa, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios espera de mí. Deuteronomio 10:12. Y esas mismas palabras resuenan hoy en el 2020, ya tocando a la puerta del 2021. Ahora, ¿qué pide Miguel tu Dios de ti una vez más? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cerrando, no te pido que te olvides de lo que pasó este año que termina. No te pido que lo olvides. Debemos recordar que en medio de esa adversidad que nos tocó vivir, cuando no podíamos salir a trabajar, porque un político decía, no pueden trabajar, cuando estaba comiendo en un restaurante, y de eso voy a hablar en mi canal de YouTube, así que te animo a que te suscribas. El otro día, y miraba a la moza, y nos compartía en la mesa, porque había rumores de que se iban a cerrar todos los trabajos.
todos los trabajos. Y miraba y le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Lo único que te pido es que te pongas las mascarillas. Porque si entra un supervisor, ellos van a ver que estamos haciendo las cosas bien. Y si hacemos las cosas bien, no van a cerrar nuestra fuente de trabajo. Porque no sé cómo voy a pagar el alquiler si vos no venís a comer. Y porque venís a comer vos, yo recibo mi propina. El que lava los platos recibe su propina. El que cocina recibe su propina. Y todo el manager recibe su propina. Todos dependemos de lo que vos venís a comer acá. Por favor, no dejes de venir a comer. Y ahí me di cuenta, dije, Señor, la chica que limpia en el restaurante, la que está en una casa de limpieza, el chico que corta el pasto, cuánta gente se quedó y perdió tantas cosas en este año. Por decisiones humanas a veces exageradas. Yo quiero animarte, vos que tenés la posibilidad de trabajar de casa. Yo la tengo, mi esposa la tiene. Que no nos olvidemos de aquellos que no la tienen. Y que podamos invertir en los negocios de nuestros barrios. En la tiendita de la esquina, en la carnicería, en la panadería, porque ellos necesitan también. Necesitan trabajar. Este fue un año difícil. No nos debemos olvidar lo que hemos vivido. No nos debemos olvidar de los que han muerto y han partido. ¿Viste? Porque si nosotros estamos sanos, es porque todavía Dios no ha terminado con nosotros. Pero no nos olvidemos que enfermeras han muerto cuidando gente. Doctores han muerto cuidando gente. No nos podemos olvidar de eso. Por eso tenemos que ser responsables de hacer lo que podamos, desde lavarnos las manos, ponernos la mascarilla, para cuidarnos y cuidar a otros también. Pero que no nos impida eso, ir y decirles a las personas que Dios los ama. Me da una vergüenza que cuando veo las noticias el otro día, uno de los diarios más famosos pone como persona importante del año al presidente electo Joe Biden y a su vicepresidenta. Yo diría, qué sinvergüenza. ¿Qué hicieron? En este año 2020 habría que poner como persona al personal médico, a los doctores, a las enfermeras, a aquellos que están peleando en la brecha, a los que se están dando su vida por eso. No nos olvidemos de aquellos que están dando su vida para que nosotros podamos trabajar y podamos movernos y circular en la ciudad. Debemos orar por ellos, hermano. Debes orar en tu casa. Yo tengo una cuñada que es enfermera, una hermana que es enfermera, un hermano que es camillero. Muchas primas que trabajan en el hospital de distintas áreas. Y todos los días le digo, Señor, ellos están ahí en el campo de batalla. Cuídalos, protégelos, Señor. Podemos decir en esta noche cerrando, hasta aquí Dios nos ayudó. Podemos levantarnos mañana, ya se va a pasar, Luis, pasa ahora, ¿sí? Sí, podemos levantarnos mañana y decir, bueno, o esta noche, y mirar hacia atrás y decir, bueno, Dios, ¿qué debo cortar? Me está costando ver, ayúdame a ver. Me está costando mirar, ayúdame a mirar. Puedo cortar y después mirar al Dios Santo y decir, voy a confesar, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y ahora quiero clamar, voy a clamar a Dios. Dios, corté, confesé, dije lo mismo que Dios dice, ahora quiero clamar para que me dé victoria y pueda crecer. No solamente espiritualmente, sino pueda tener una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida de bendición donde la mano de Dios esté sobre mí. Y por último, como decíamos, voy a consagrar. Voy a poner un altar que me haga recordar que no debo lamentarme del 2020, sino que debo ver cómo Dios ha sido bueno. Hay muchas personas que dicen, me quiero olvidar de este año. No lo hagas. Sino mirá este año cómo ha sido tu relación con Dios. Y mirá este año y decís, bueno, Dios, hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Ayúdame a enfocarme en el año que viene de una forma diferente. Quiero plantar un altar en mi familia para que mis hijos vean tu mano poderosa. Y cuando clamé, tú respondiste. Y cuando tenía necesidad, tú supliste. ¿Quieres hacerlo conmigo? Yo lo tengo en mi casa. Natanael cada vez que va me dice, papá,
Me dice, ¿qué significa esa cruz? Y me dice, ¿y esas notas que tenés? Y le digo, esas son las notas donde yo le escribo y vi la mano de Dios en mi vida. Y cada vez que las miro, recuerdo. Y cada vez que recuerdo las consecuencias del pecado. Pero cuando confieso, clamo y quito, veo la vida y victoria en Cristo. ¿Sabes qué me dice mi hijo? ¡Wow! ¿Yo puedo tener una, papi? Se me cayeron las lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que mi hijo a sus 6 años ya se está preguntando cómo poder agradar a Jesús. ¿Cómo poder agradar a Jesús? Vamos a terminar en esta noche con una oración. Padre, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres un Dios grande, porque tú estás en el control de todo. Cuando estamos rebeldes o cuando andamos en victoria, tú tienes el control. Y cuando andamos en rebeldía podemos confesar, pedirte perdón, correr hacia ti y ser limpiados de toda esa maldad por tu sangre preciosa de Jesús. Oh Señor, te ruego, Dios, que todo lo que estamos en este cuarto y los que nos están mirando, podamos tomarnos un tiempo para reflexionar y decir todos juntos, hasta acá Dios nos ayudó, fue Él. En todos esos momentos de tristeza, debilidad, de miedo e incertidumbre, Él estuvo ahí empujándome un poquito más para que mi vida sea transformada. ¿Puedes decirlo conmigo? Hasta acá, Ebenezer, hasta acá Dios me ayudó. Y me va a seguir ayudando. Sé que lo va a seguir haciendo. Señor, queremos en estos días que nos quedan de este año mirar hacia atrás y reflexionar. ¿Cómo podemos ser más un ejemplo para ti? ¿Cómo poder escuchar que del cielo se abra y se escuche una voz diciendo, ahí va mi hijo, mi hija, y en él me deleito, él me trae alegría, él me trae complacencia, y aún en su debilidad se humilla y me busca, y yo lo bendigo y le multiplico sus cosas? Dile en tu corazón, si me ayudaste hasta aquí, me vas a ayudar en el futuro. Coloca tu vida en las manos de Dios. Colócala. Padre Celestial, te pido una bendición hermosa para mis hermanos y hermanas que están acá en tu casa. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces lo que ellos necesitan. Conoces sus frustraciones, sus luchas y su victoria. Te ruego, Padre, que en esta noche puedan ver al Hijo de Dios obrando de una manera milagrosa en sus corazones. Por eso, Padre, también a los que nos miran, bendícelos, Padre. Bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice todo lo que tienen en sus manos conforme tu gracia. Oh Padre Santo, te alabamos porque podemos cerrar este año, pero preparándonos para el que viene, ya el domingo que viene, diciendo todo junto, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ayuda.